Pues vamos a continuar con esto de quién se ha llevado mi queso. Vamos a iniciar con el capítulo que habla sobre una reunión en Chicago, ¿no? Para tener el contexto de qué es lo que estamos hablando, vamos a ubicarnos geográficamente en donde se ubica Chicago, que es Chicago se encuentra en Estados Unidos. El origen del nombre proviene de una traducción francesa de la palabra nativa americana Chicago, que se traduce como cebolla olorosa o ajo silvestre, ¿no? Eh, es famoso por su Ruta 66, que marca el inicio de la famosa Ruta 66, una icónica carretera que atraviesa varios estados de Estados Unidos y es símbolo de aventura y libertad. También tiene el Tiranosaurio Rex más completo, que alberga al Tiranosaurio Rex más completo del mundo en Field Museum, un lugar fascinante para los amantes de la paleontología, ¿no? Entonces, si quieren ver un raptor, ahí mero está. El Chicago River fluye al revés. El río Chicago se invierte mediante un sistema de compuertas para evitar la contaminación del lado Michigan. El río se tiñe de verde el día de San Patricio. El río de Chicago se tiñe de verde en una tradición festiva que atrae multitudes. Es herencia de Al Capone. Chicago fue el escenario de la era de los gángsters, liderada por Al Capone, quien hizo una fortuna en la ciudad durante la ley seca. Si recordarán por ahí, había ley seca y él lo que hizo fue que no solo traficaba o contrabandeaba alcohol, sino que llegó incluso a producirlo. Por ahí tiene un sistema ferroviario, el sistema de transporte público de Chicago se llama L, abreviatura de Elevated o elevado, y es uno de los más extensos y antiguos del mundo. Cuna de los rascacielos, Chicago es famoso por su arquitectura y fue pionera en la construcción de rascacielos como la Torre Williams y John Hancock Center, ¿no? Así mero. Pues esos son unos aspectos interesantes sobre Chicago. Incluso la banda Machos, eh, un grupo musical de aquí de México, le hace un homenaje en una canción cuando habla sobre la noche que Chicago se murió, esa noche que murieron policías más de 100, dicen, ¿no? Pero nos estamos saliendo del tema, era solo para poner un poco en contexto, un poco de texto al contexto, y vamos a regresar a la reunión que hubo en Chicago, ¿no? En esta reunión participaron 5 amigos de, de la escuela, en donde pues cada uno de ellos dice lo siguiente y al final uno es el que cuenta el cuento o la historia o del libro en comento, ¿no? Dice, un soleado domingo en Chicago, varios antiguos compañeros de clase que habían sido buenos amigos en la escuela se citaron para almorzar después de haber asistido la noche anterior a la reunión de su escuela superior. Es decir, fueron compañeros, supongo que en la universidad, y se citaron en aquella escuela de Chicago para ir a almorzar. Ha de ser algo así como los Chicago Boys, ¿no? Que es un grupo de amigos que anda por ahí, ¿no? Deseaban saber más detalles sobre lo que sucedió en la vida de cada uno de ellos. Después de no pocas bromas y un copioso almuerzo, hicieron una interesante conversación. Ángela, que había sido una de las alumnas más populares de la clase, dijo, desde luego la vida resultó ser muy diferente de como creí que sería cuando estaba en la escuela. Han cambiado muchas cosas.
Ciertamente, asintió Nathan, todos habían, todos sabían que se había hecho cargo del negocio de la familia, que funcionaba del mismo modo y que formaba parte de la comunidad local desde que tenía uso de razón. Por eso se sorprendieron al comprender que parecía preocupado, pero, eh, pero os habéis dado cuenta de que no queremos cambiar cuando las cosas cambian. Supongo que nos resistimos al cambio porque le tenemos miedo, observó Carlos. Carlos, tú fuiste el capitán del equipo de fútbol, intervino Jessica. Nunca creí posible oírte decir eso. ¿Tienes miedo? Todos se echaron a reír al darse cuenta de que a pesar de que había seguido direcciones muy diferentes desde trabajar en casa hasta dirigir empresas, experimentaban unos sentimientos muy similares, es decir, a todos de cierta manera les daban miedo los cambios, ¿no? Y es que no muchos de ellos sabían cómo afrontarlos. Todos trataban de afrontar los inesperados cambios que les esperaban ocurriendo en los últimos años y la mayoría admitía no conocer una buena forma de manejarlos. A mí me daba miedo cambiar, dijo entonces Michelle. Cuando se presentó un gran cambio en la empresa, no supimos qué hacer, así que nos adaptamos y estuvimos a punto de perderla, pero entonces oímos contar una divertida y breve cuento que lo cambió todo. ¿De veras? Preguntó Nathan. Bueno, el caso es que esa narración transformó mi vida de considerar el cambio de modo que en lugar de verlo como la posibilidad de perder algo, empecé a verlo como la oportunidad de ganar algo y comprendí cómo hacerlo. Después de eso las cosas mejoraron con rapidez, tanto en el trabajo como en la vida personal. Al principio me molestó la evidente simplicidad del relato porque parecía algo que bien pudiera haber contado en la escuela. Fue entonces cuando me di cuenta de que en realidad me sentía molesto conmigo mismo por no haber visto lo evidente, ni haber hecho lo que verdaderamente funciona cuando cambiaban las cosas. Al comprender que los cuatro personajes de ese cuento representan las diversas partes de mí mismo, decidí cómo quería actuar y cambié. Más tarde se lo conté a algunas personas de nuestra empresa y ellas se lo contaron a su vez a otras y el negocio no tardó en mejorar considerablemente, gracias a que la mayoría de nosotros aprendimos a adaptarnos mejor al cambio y lo mismo me sucede a mí. Son muchos los que afirman que también los que ha ayudado en su vida privada. Por otro lado, fueron pocas las personas que dijeron no haber sacado nada en limpio de esta narración, o bien conocían ya las lecciones y las vivían y ponían en práctica, o lo que era más habitual, creían saberlo todo y no deseaban aprender, no se daban cuenta de la razón por la que tantos otros se beneficiaban de ella. Cuando uno de nuestros altos ejecutivos que tenía problemas para adaptarse dijo que el relato solo era una pérdida de su valioso tiempo, otros se burlaron de él diciendo que sabían muy bien qué personaje representaba en el cuento, refiriéndose con ello al que no aprendía nada nuevo y no cambiaba. ¿Pero cuál es ese cuento?, preguntó Ángela. Se titula ¿Quién se ha llevado mi queso? Todos se echaron a reír. Creo que esto ya empieza a gustarme, dijo Carlos. ¿Te importaría contárnoslo? Quizá podamos sacarle partido. Pues claro, contestó Michelle. Me encantará y además no se necesita mucho tiempo, y así fue como comenzó a contarlo. Y es así como damos la introducción a lo que será la narración de Quién se ha llevado mi queso, que recordemos que habla de cuatro personajes, dos que son ratones y dos que son humanos, que son muy pequeñitos, ¿no?
2 representan la simplicidad de las cosas y 2 la complejidad que tienen los humanos, pero que se resisten a los cambios, ¿no? Y así es que con esto vamos a dar inicio y es la lectura que estaremos viendo en este mes. Así que ánimo.